Amados hijos, en este tiempo de grandes movimientos en la tierra, es esencial comprender cómo sus expectativas influyen en la realidad colectiva. Escuchen con el corazón y permitan que esta verdad los guíe. Saludos, mis queridos y amados hijos. Continuando con mi mensaje anterior, hoy quisiera detenerme en una característica más de la energía de la expectativa. Y es que, muy a menudo, las expectativas de una persona no se cumplen. Hay muchas razones para ello, pero la principal es que esta energía, en sí misma, es inestable. Está cambiando constantemente, dependiendo de muchos eventos que ocurren no solo en la vida de una persona, sino también en su entorno, en su país y en el mundo en su conjunto. Esto se ha vuelto especialmente notorio ahora, cuando todo a su alrededor está en movimiento, y lo que era importante para la gente hasta hace poco, está pasando a un segundo plano, ya que el mismo orden mundial en su planeta está cambiando. Esto concierne principalmente a la parte despierta de la población de la Tierra. Aquellos que ven la verdadera imagen de lo que está sucediendo y comprenden que la humanidad se encuentra ahora en una bifurcación del camino y que uno conduce a la esclavitud y el otro a la libertad. ¿Y entonces qué ocurre con la energía de la expectativa de estas personas? Se puede decir que existen dos hipótesis opuestas. La expectativa de la caída de la actual élite gobernante y la expectativa de la construcción de una nueva sociedad en la Tierra de la quinta dimensión. Y este es un estado completamente natural de una persona que reacciona a toda la diversidad de la vida, tratando de encontrar un equilibrio en medio de la incertidumbre. Pero ahora ha llegado el momento en que ya son capaces de interactuar con la energía de la expectativa de la misma manera que, por ejemplo, muchos de ustedes han aprendido a interactuar con la energía del tiempo. Es muy importante que esta energía exista de forma armoniosa en tu espacio energético, ya que esto te ayudará a evitar estrés, ansiedad y crisis nerviosas cuando los acontecimientos comiencen a desarrollarse de una manera inesperada para ti. Las expectativas incumplidas siempre hieren profundamente a la persona, afectando negativamente su estado mental y emocional, especialmente cuando se aferran a un único resultado posible. Pero recuerden, queridos míos, cuántas veces aquello que en su momento les pareció un desastre terminó funcionando para su beneficio. Muchas veces, sus expectativas incumplidas resultaron ser, en realidad, su salvación. Y esto sucedió porque ustedes, como personas del mundo tridimensional, desconocían los entresijos de su destino, que, por el contrario, eran bien conocidos por sus guías espirituales, sus ángeles guardianes, su familia estelar y su propia alma. Hemos hablado mucho sobre cuán cuidadosamente las fuerzas de la luz guían a las almas humanas puras a lo largo de la vida, protegiéndolas del peligro y haciendo todo lo posible para que cumplan las tareas para las que encarnaron y reciban exactamente la experiencia que vinieron a vivir. Por eso, cada vez que te sientas triste porque tus expectativas no se cumplieron, recuerda esta expresión. Todo sucede para bien, ya que encierra un significado profundo y verdadero. En el mundo tridimensional, una persona no sabe lo que el destino le depara, y a menudo le sucede algo que supera incluso sus expectativas más audaces, llevándola por caminos que su mente jamás habría elegido, pero que su alma había acordado recorrer. Confía, entonces, en el fluir de la vida, y permite que cada experiencia te revele, con el tiempo, el bien oculto que siempre estuvo allí. Por eso, amados míos, cuando sientan que la vida no responde a sus expectativas, no se resistan ni se juzguen.
Respiren, observen y permitan que el tiempo revele la perfección oculta de cada experiencia. Cuando entregan sus expectativas a la sabiduría superior, la energía se suaviza, el corazón se aquieta y el camino se ordena de forma natural. Así, poco a poco, aprenden a confiar no en lo que esperan, sino en lo que verdaderamente es mejor para su evolución y para el plan mayor de su alma. Y si te está gustando escuchar el mensaje del Padre Absoluto, deja tu comentario, tu like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el mensaje. Continuando con mi mensaje anterior, quiero hablarles de cómo la energía de la expectativa se manifiesta a escala de toda la humanidad. Esta energía, como cualquier otra, tiende a acumularse y al alcanzar una cierta masa crítica, comienza a manifestarse de manera más concentrada y tangible en su realidad. Pensemos, por ejemplo, en los brotes estacionales de enfermedades respiratorias, cuando todos los canales de información empiezan a advertir a la población de que se avecina una nueva epidemia de gripe. Como resultado, muchas personas comienzan a prepararse internamente para la idea de que se enfermarán y de que esto es inevitable. De este modo, la expectativa colectiva crea el terreno energético propicio para que las enfermedades se manifiesten de forma masiva. Así es como actúa la energía de la expectativa, materializándose en el plano físico a través de los pensamientos, emociones y creencias compartidas. Aquellas personas que no habían oído nada sobre la inminente epidemia, o que simplemente no prestaron atención a estos mensajes, atraviesan este periodo con perfecta salud, incluso cuando todos a su alrededor están enfermos. Y esto sucede porque no esperaban nada negativo, y su campo energético permaneció estable y protegido. Les he dado este ejemplo porque es uno de los más evidentes y se repite año tras año, y también porque ya no afecta solo a individuos aislados, sino a grandes segmentos de la población. Y ahora ha llegado a la Tierra un periodo en el que las expectativas más diversas son compartidas simultáneamente por millones de personas. Algunos esperan la llegada de una nueva pandemia, algo que ya se percibe en el ambiente a medida que aumenta la información difundida sobre este tema en distintos canales de noticias. Y es probable que estas personas, al sostener internamente ese escenario, se vuelvan más vulnerables a cualquier nuevo virus que aparezca, aceptando incluso medidas que no siempre favorecen su bienestar. Otros, en cambio, enseñados por la amarga experiencia del pasado, temen verse obligados nuevamente a aceptar decisiones impuestas, aun cuando ya poseen información que les permite ver más allá de las apariencias. Sin embargo, las expectativas de ambos lados alimentan el mismo campo energético colectivo, que es aprovechado por aquellas fuerzas que buscan controlar, reducir y debilitar a la humanidad mediante el miedo. Cuantas más personas estén sintonizadas con estos escenarios, mayor será la probabilidad de que se manifiesten. Pero si los seres humanos comprendieran cuán rápido la energía de la expectativa da forma a sus pensamientos y emociones, serían mucho más conscientes de aquello en lo que enfocan su atención. Esto es especialmente importante ahora, cuando no solo están en juego decisiones individuales, sino el destino colectivo y la supervivencia misma de la humanidad. Y en mi próximo mensaje, les explicaré cómo pueden redirigir conscientemente la energía destructiva de la expectativa hacia una dirección positiva, creadora y alineada con la vida. Por eso, amados míos, observen con atención dónde colocan su enfoque cada día. La energía sigue a la conciencia, y allí donde dirigen sus pensamientos, allí comienza a tomar forma su realidad. Cuando eligen la calma,
la claridad y la confianza debilitan los escenarios basados en el miedo y fortalecen el camino de la vida. Hoy nos detendremos aquí. Te amo infinitamente, soy tu Padre absoluto, el que te ha hablado. Reflexión del mensaje. Amados míos, deténganse un instante y observen en qué colocan su atención cada día. Sus pensamientos y expectativas no son neutros, influyen directamente en la realidad que experimentan. Cuando alimentan el miedo, ese miedo se expande. Cuando eligen la calma, la confianza y la coherencia interior, crean un campo que ordena y protege su camino. No se trata de negar lo que sucede, sino de decidir conscientemente desde donde lo observan. Hoy, más que nunca, sostener la luz en su interior es un acto de responsabilidad y amor, no solo hacia ustedes mismos, sino hacia toda la humanidad. Gracias, amadas almas, por escuchar este mensaje espiritual.